Sabemos que nos ama porque nos rescata de la desesperación. ¿Cuántas veces en nuestra vida que hemos estado en una situación desesperada, Dios no solamente me ha escuchado, sino me ha rescatado? ¿No es cierto, hermanos? Entonces el salmista aquí, sin dar mucho detalle de por qué, dice versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. ¿Se han sentido así o han estado así? Esto habla de que las angustias y el infierno como que nos tenían con un lazo amarrado así, que no me podía, o sea, en un lugar estrecho es la idea aquí. Hemos estado en un lugar estrecho como que no hay salida, ni para atrás ni para adelante. Ya no me puedo retroceder porque me voy contra un muro. Y si voy en esta dirección, ¡pum!, con otra muro. Y Señor, de aquí no hay salida. ¿Se han sentido así? Aquí no nos dice el salmista cuáles exactamente eran las circunstancias, pero todos entendemos lo que es estar desesperados, no saber qué es lo que hay que hacer, estar confundidos. Entonces dice en el versículo 4, entonces en esa situación invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Dios, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Entonces, esta situación de angustia en el versículo 3 y 4, todos podríamos contar de situaciones de angustia en que estamos. Quizás para nosotros con Gloria uno de los momentos de más angustia fue a los 6 meses de haber llegado a Albania en el 96. Hubo una especie de, bueno, lo que pasó es que casi todo mundo invirtieron ahí en estos esquemas piramidales que pasó en Europa Oriental, porque era nuevo, porque allá en el comunismo estaba tan cerrado que no había mucho entendimiento. Entonces estos que uno mete $100 y al mes le estaban dando 200, o sea, unos intereses bárbaros, pero era un sistema, claro, los primeros sacaban su dinero, pero es una imposibilidad matemática. Entonces todos empiezan a dar su dinero y claro, con el tiempo, ¿cómo van a multiplicar ese dinero tan rápido? Usaban los que daban segundo para pagar a los primeros y todo el mundo decía, ah, qué bonito esto, y daban su dinero. Entonces tenía que fracasar. Cuando fracasa, había mucha gente, vendieron sus casas para meter todo el dinero ahí, para multiplicar su dinero. Entonces de repente están en la calle otra vez después de haber salido del comunismo, y aunque sea con una casa salieron del comunismo. Muchos habían trabajado ya unos 5 años en Grecia o en Italia, habían ahorrado dinero para hacer algo, lo metieron ahí para multiplicarlo y lo perdieron todo. Entonces hubo como anarquía, básicamente anarquía. Hablan de la guerra, pero el enemigo era a saber quién, ¿verdad? Se armó todo el pueblo y era un desastre, el gobierno perdió el control y ahí estamos nosotros aprendiendo nuestras primeras palabras y frases en albanés con nuestros hijos. Apenas habían cumplido 2 y 4 años y no sabíamos qué hacer. Había mucha confusión, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Hay peligro o no hay peligro? ¿Tratan bien a los extranjeros aquí? Pero y estábamos en una situación que decidimos quedarnos primero. Uno de los misioneros, que era como el encargado del equipo, decidió irse, pero dijo, ustedes hagan lo que quieran. Y entonces estábamos ahí, bueno, Señor, aquí sí estoy en angustia, porque dijimos, bueno, yo no veo por qué salir, pero a los 2 días nos dicen que tenemos que salir. Y no había cómo llegar, cerraron el aeropuerto. Mire, estamos en angustias, hermanos. Estamos en un lugar que no conocemos como es la gente. O sea, yo cuando estaba aquí en Ceteca estuve en esas manifestaciones en el centro con los gases lacrimógenos y todo, viendo eso, porque crecí en Honduras, me acuerdo de revoluciones, o sea, la guerra en El Salvador. Uno más o menos había vivido situaciones, pero en Albania no. Y miren, hermanos, llegó un momento, Señor, aquí estoy con mis hijos chiquitos. Si fuera solo yo o solo yo es una cosa, pero aquí estamos con nuestros hijos. No sabíamos si había peligro de la vida, si nos teníamos que ir. Nos dicen irnos y no había cómo salir. Unas noches de angustia y días de angustia. ¿Qué hago, Señor? Y no se miraba claro qué teníamos que hacer. Gracias a Dios nos libró, porque aquí estamos el día de hoy y logramos llegar al aeropuerto a los 2 o 3 días. Dios escuchó, pero yo entiendo aquí al salmista. ¿Han estado ustedes en esas situaciones? Quizás peligro físico, quizás una situación de angustia por un trabajo, porque hay una cuenta que no se sabe cómo se va a pagar, porque un profesor le dejó una tarea inmensa y es la noche anterior y uno no lo ha empezado.
Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? De esa no siempre nos libra el Señor, pero es verdad, hermanos, de que a veces las situaciones de angustia es por malas decisiones que hemos tomado nosotros, ¿no es cierto? David, a veces que escribe en los salmos de sus situaciones de angustia, si fue pecado de él o mala decisión de él, ¿verdad? Y a veces, porque somos pecadores, nos metemos en líos por malas decisiones, ¿no es cierto? Pero sabe que nuestro Dios es tan lindo que ahí, cuando nos humillamos y reconocemos nuestro error, nuestro Dios es ¿qué dice el versículo 5 y 6? Hablando de nuestra desesperación, mire lo que dice el 5 y 6. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Señor. Jehová guarda a los sencillos, los que se humillan. Estaba yo postrado y me salvó. Y muchas veces Dios quiere angustiarnos porque necesita humillarnos. Y nos pone precisamente, le gusta a Dios ponernos en situaciones que yo ya no puedo, porque hasta el fin reconozco que es verdad, yo no puedo. Y me humillo. Eso es lo que pasa al salmista aquí. Las angustias le llevaron a humillarse ante su Dios. Y en esa situación es que Dios responde. ¿Cuántas veces estoy en angustias y yo quiero hallar la situación? Nosotros, yo creo que los hombres en particular, es que yo puedo, yo me lo voy a arreglar, voy a ver cómo hago para salirme de estas, ¿verdad? Y ahí estamos tramando y viendo y aquí que allá, y yo quiero solucionar. Y hay una parte positiva, porque tampoco puedo estar pasivo, pero lo que Dios quiere es que sea un activismo, pero en una postura de humillación, ¿entienden? Dios, al fin y al cabo, solo tú me puedes sacar de estas. Ilumíname qué debo de hacer. Yo tengo que buscar, tengo que ver, pero tengo que hacer una postura de humillación ante mi Dios. Las grandes obras de Dios nos llevan a amarle. Él está atento a nosotros, nos escucha, nos rescata de las situaciones desesperadas que nos encontramos en esta vida. Y todos podríamos dar una lista de situaciones que ya no hallábamos qué hacer. Y Dios nos pone ahí a propósito, ¿con qué fin? Para humillarnos. Porque sabe que solo ahí, cuando estamos ya no dependiendo de nosotros, sino dependiendo de Él, es que vamos a hallar la satisfacción y el gozo y el propósito en la vida. Entonces, por eso nos ponen esas. ¿Por qué nos ama? ¿Cómo demuestra Dios su amor? Lo demuestra escuchándonos, lo demuestra rescatándonos de la desesperación. Versículos 7 a 9, la obra de Dios, que Él es bueno con nosotros. Lo vimos en el Salmo 136 ayer, ¿no es cierto? Que Dios es bueno. Aquí lo repite: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová, ¿qué ha hecho? Te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cómo nos ha salvado? ¿Cómo nos ha salvado el Señor? A veces obviamente nos ha salvado de la destrucción eterna, ¿no es cierto? Que es la salvación más grande, pero en esta vida una y otra vez nos libra el Señor de situaciones. Uno de los propósitos de celebrar juntos, yo no sé todo lo que ha habido en el programa esta semana, pero espero que estén repasando la historia, 90 años de fidelidad de Dios, y hay muchas historias de cómo Dios ha salvado a esta comunidad del seminario. Le he pedido al hermano Arturo que nos dé un testimonio de una ocasión en que Dios salvó de varias maneras al plantel y a las personas que estaban aquí. Cuéntanos, hermano Arturo. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. En el año 1976, un evento ocurrió aquí en Chimaltenango, en Guatemala, que la mayoría de ustedes estudiaron en sus cursos de historia porque no habían nacido todavía. Pero los que lo vivimos recordamos cada grano de polvo que tragamos en el tiempo
reconstrucción después, pero ocurrió el terremoto que en Guatemala mató prácticamente 25,000 personas. Aquí arriba, donde está el refugio de los casados, en ese tiempo había 4 casitas de adobe. Aquí abajo, donde está la casa donde vive el rector hoy, había otra vieja casa de adobe, donde vivía un alumno casado con sus 4 hijos. Todas esas casas se destruyeron. Pero en esas casitas arriba, como que cayó la cocina, pero no el dormitorio, porque eso ocurrió a las 3 de la madrugada. Duró 33 segundos de remoto. Pero todos salieron caminando de esas casas. Alrededor del plantel, el día siguiente pasaban con camiones de volteo de caminos, recogiendo cadáveres. El primer día después enterraron a 500. Y aquí en el plantel, sé que el Señor nos protegió de una manera milagrosa, no hay otra manera de describirlo. Sí. Muchas gracias. Y me estaba contando también que todos los muros se cayeron, ¿verdad? Estaba completamente abierto aquí, todos los muros se cayeron de acá. Y hasta la municipalidad quería abrir la calle, ¿por dónde es? Por acá, ¿verdad? O por acá, quería cortar en medio el... La Séptima Avenida, que no tuvieran todos los días. Sí. Querían cortar el plantel en 2 porque ya no había muro. Pero de eso también Dios les salvó y les dio aún este lugar donde estamos, quizás no estaría. ¿Cuántas formas nos salva el Señor, no es cierto? Qué bueno recordar eso, porque Dios nos ama y es bueno. Eso no quiere decir que nunca pasa nada malo a los que aman a Dios, ¿verdad? Hasta a Jesús le mataron injustamente. Entonces no tenemos que pensar que las cosas malas no pasan a los que amamos a Dios. Vivimos en un mundo de pecado. Pero en medio de eso, día tras día, nos guarda el Señor, nos salva. Y hay momentos como pasó aquí en este lugar donde estamos en el año 76, que todo alrededor, casi casa por casa, gente murió. En la casa de los hermanos Murphy, el vecino de enfrente murió. De aquí al otro lado, 2 personas, de aquí a allá, y Dios les protegió a ellos. Y aquí, literalmente, casi casa por casa, alrededor de este plantel, fallecieron personas. Y aquí, aún en las casas de adobe, se cae toda la casa menos el dormitorio. ¿Cómo es eso? Porque la mano de Dios en esa ocasión, no quiere decir que ningún creyente en el país falleció, porque sí fallecieron creyentes, porque Dios dijo: a este me lo quiero llevar. Pero aún así, qué lindo nuestro Dios. No nos garantiza que no nos vamos a fracturar, las cosas malas pasan a los que aman a Dios. Si lo pasó a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Pero en medio de eso, Dios es bueno. Y día tras día vemos su mano de protección, su mano de cuidado, su mano salvífica para con nosotros. Y la última obra de Dios que vemos en los versículos 10 y 11 es que Él es digno de confianza, porque miren lo que dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. A saber qué le habían hecho algunos enemigos, que Él dice: yo no puedo confiar en nadie si son unos grandes mentirosos, pero en mi Dios sí puedo creer. Él es digno de confianza. Como mencionamos ayer, el enemigo quiere hacernos dudar de su fidelidad para con nosotros, y usa las circunstancias precisamente como estas, cuando nos sentimos amarrados por las circunstancias, atrapados, presos por personas, por situaciones, por mentiras, por injusticias. Y lo quiere usar para que pensemos que Dios no es bueno, que Dios no está atento a su oído, que Dios no es misericordioso. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios manifiesta su amor, y cuando nos humillamos ante Él y cuando clamamos, Él responde y vemos su mano poderosa. ¿Cómo debemos de responder ante las grandes obras de Dios? Podríamos continuar hablando mucho de las grandes obras de Dios en el pasado
de las grandes obras de Dios aquí dentro del seminario en estos 90 años, pero al celebrar eso, al recordar su fidelidad, su mano salvadora, etcétera, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Pues el salmista responde en varias. Después de reflexionar sobre las obras de Dios, hay por lo menos 4 respuestas. En los versículos 12 al 19. Vamos a empezar con el versículo 13, porque dice: tomaré la copa de salvación e invocaré. La palabra realmente quiere decir proclamaré el nombre de Jehová. Una de las formas que nosotros demostramos nuestro amor hacia Dios es con la boca, es con la proclamación. ¿Sabe? Una de las formas más lindas de testificar. ¿Qué es testificar? Dar testimonio de hacer comentarios como: viera qué calidad mi Dios, ¿sabe lo que hizo conmigo? Y le comparto a alguien. ¿Y qué van a decir de eso? Solo estoy hablando de las maravillas de mi Dios. Hacemos eso, debe ser parte de nuestra: hey, viera qué buena onda Dios para conmigo. Eso es lo que está haciendo. Está diciendo: hey, yo tengo que proclamar a diario, decir: viera qué lindo, ¿sabe lo que hizo Dios conmigo? Déjeme contarle. Esta era mi situación, esto es lo que le pedí y mire cómo me contestó. ¿Ah? ¿Hacemos eso? Debemos de hacerlo el uno con el otro, de ser parte de nuestra conversación diaria, porque estamos atentos y viendo cómo Dios está interviniendo en mi vida. Y cuando la gente me pregunta: ¿qué ha hecho Dios en tu vida?, y yo debo estar listo con una respuesta, porque le amo tanto que yo estoy atento a lo que le está haciendo. ¿Cómo reacciono a las grandes obras de Dios? Debe de ser parte de mi conversación, tanto con el pueblo de Dios como los que no son todavía del pueblo de Dios, dando testimonio de lo lindo que es Dios con nosotros, en medio de dificultades, en medio de penas, dando testimonio de las grandezas de Dios. Eso es una forma que nosotros respondemos en amor al que nos amó primero. Muchos de los salmos hablan de que Dios nos ha bendecido y Dios ha hecho para que proclamemos ¿a quién? A las naciones. ¿Se acuerdan? Salmo 67, tantos otros salmos dice: Dios ha hecho esto, por tanto a todas las naciones oirán de las grandezas de nuestro Dios. Entonces esta es una proclamación desde aquí hasta el último de la tierra, que debemos de estar continuamente haciendo, que las naciones, que la gente que nos rodea escuchen de la grandeza de Dios aquí en este lugar. Una segunda forma que respondemos es obedeciendo, guardando las promesas. En el versículo 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa es la pregunta. Dios ha hecho tanto, ¿cómo debo de responder? Entonces vimos en el 13 de invocar o de proclamar el nombre, pero vean el versículo 14. Dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Versículo 18: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. 2 veces aquí repite lo mismo. Aquí de nuevo no nos dice cuáles son esos votos, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Hemos estado en algún momento de apuros y decimos: Señor, si me sacas de estas, tal y tal cosa voy a hacer? Lo hemos hecho, ¿verdad? Todo lo hemos hecho. Y después Dios viene y nos responde, y nosotros: bien, gracias. Esa es la idea de aquí, ¿verdad? De cumplir mis votos. Pero muchas veces eso simplemente son votos de obediencia, de hacer lo que teníamos que haber hecho. ¿Ah? ¿Cómo demostramos a Dios nuestro amor por Él? ¿Cómo respondemos a su amor? ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, ¿qué va a hacer? Guardar mis mandamientos. Entonces aquí cumplir los votos, sí, a veces hacemos promesas a Dios que debemos de cumplir, pero muchas veces simplemente: Señor, yo prometo obedecerte. Yo prometo hacer lo que tú me pides hacer. No hay mayor demostración de nuestro amor por Dios que la simple y sencilla obediencia. ¿Por qué nos cuesta a veces obedecer tanto? ¿Verdad que cuesta? Yo creo que una de las razones es porque nos ponemos a evaluar las consecuencias. Algo que me encanta, por ejemplo, de Daniel. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en Daniel, en el capítulo 6, cuando él
le dicen que ya no puede orar a su Dios, solo al rey del lugar. ¿Se acuerdan de eso? Daniel, o sea, para mí hubiera sido bien fácil. Yo voy a seguir orando a Dios, pero ya no en la ventana. Amo a Dios, pero bruto no soy. ¿Me explico? O sea, qué fácil justificar. Solo le dijeron no orar a Dios, pero como él tenía por costumbre todos los días orar ahí en la ventana hacia Jerusalén, así él había escogido hacerlo, y todo mundo sabía que a las 12 todos los días iba a estar Daniel. Ahora que lo hacía, él perfectamente hubiera justificado seguir orando a Dios, pero allá, no tan a la ventana, ¿verdad? Siempre estoy orando, Dios te amo. Pero él entendía que las amenazas de otros y las consecuencias no deberían de determinar si voy a obedecer o no. Dios a propósito nos pone a veces, mira, quiero que obedezcas, pero esta te va a costar. Imagínese la pobre María, como de 16 años, y le tiene que ir a decir a su novio y a sus padres que está embarazada. Eso es un alto costo. El rechazo social y familiar. Porque una jovencita comprometida, y el novio sabía que de él no había sido. O sea, ella estaba arriesgando todo. No, es que mire, es cosa seria. ¿Qué ejemplo de mujer? Estaba dispuesta a sacrificar su reputación, su futuro, su posible matrimonio, por obedecer a Dios. Y mi tendencia es, bueno, voy a obedecer. Si no me cuesta mucho, es bien fácil obedecer. Cuando cuesta, es cuando cuesta. Pero si amo a Dios, al celebrar sus grandes obras, voy a decir, Dios, yo puedo confiar en ti para las consecuencias, ¿ya? Eso es lo que es la obediencia. Y Daniel y María, y podíamos citar mucho más en la Biblia, que pagaron un precio grande por obedecer. Pero la obediencia es confiar en Dios para las consecuencias. Y Daniel dijo, si no aparezco en esa ventana, todo el mundo va a pensar que yo ya no estoy orando a mi Dios, aunque lo esté haciendo. Y no voy a arriesgar la reputación de mi Dios por mi propia comodidad. E hizo fielmente lo que siempre había hecho, y Dios le protegió. Y él, igual que los que estaban en los amigos del pueblo, dice, aún si nos aún si morimos, Dios sigue siendo fiel. Mándame a los leones, si me comen, eso no cambia nada. Dios es fiel y yo le amo, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Qué ejemplo, ¿verdad? Ojalá fuéramos así nosotros. Eso es amar a Dios. Yo digo que le amo, pero es en mi obediencia incondicional. La obediencia cuando me cuesta algo, eso es cuando se ve si de veras amo a mi Dios. ¿Cómo debemos de responder? Pues respondemos proclamando sus beneficios, respondemos guardando nuestras promesas, siendo obedientes a pesar de las consecuencias. En los versículos 15 y 16 la respuesta es de ser siervos fieles. Dice, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de los santos. La palabra es de los fieles. Habla ahí de fidelidad. Dios ama la fidelidad. Por eso si morimos o no morimos en el acto de obediencia, Dios dice, si a mí me encanta cuando los que son fieles están aquí en mi presencia. El versículo 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Y está diciendo que no solamente siervo, sino que nació de siervos en el sentido de humanamente el nivel más bajo. Qué importante es la humildad ante nuestro Dios. Hermanos, cuánto necesitamos de siervos. Y a veces los que somos pastores y líderes, lo que más nos falta es la humildad y ser siervos. Queremos que nos sirvan, queremos que nos respeten. Queremos esto y queremos lo otro, y que hagan lo que yo diga, y queremos controlar, ¿verdad que sí? Pensamos que el liderazgo es control.
y aquí mando yo. Aquí es lo opuesto. De nuevo el ejemplo de Jesús. Él podía mandar a la porra, como decimos en Honduras, a los que le querían matar, ¿verdad que sí? Pero es que el servicio y el liderazgo no es controlar, es servir. Ahora tengo la gran responsabilidad de dirigir casi 300 personas, entre los que son misioneros con Camino Global y los que trabajan en la oficina allá. Y mi deber es servirles. ¿Qué puedo hacer yo para que ellos tengan éxito? No es que ellos me sirvan para que yo tenga éxito. Yo estoy para servirles. ¿Qué puedo hacer yo para que todos estos hermanos y hermanas tengan éxito? Llegan a toda su potencial en Cristo. Eso es a lo que Dios nos llama, porque eso es lo que Él hace con nosotros, ¿no es cierto? Entonces aquí el salmista, al contemplar las maravillas de Dios, ¿cuál es su respuesta? Yo te amo, tú has hecho esto, por tanto yo te voy a obedecer y te voy a servir humildemente. Qué difícil es ser líder siervo, ¿verdad? Totalmente opuesto. ¿Cómo lucharon los discípulos con eso? Querían ser primero en el reino de Dios y yo también lo quiero ser. ¿Saben el peor enemigo de mi liderazgo? Douglas. Soy egoísta por naturaleza. ¿Verdad que nos gusta que nos digan, ay, qué bonito esto, ay, qué lindo lo que hizo? Nos gusta, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad que es cierto? A usted no le gusta. No le gusta que le digan cosas bonitas, de lo bueno que son, ¿verdad que le gusta? Muchas gracias por mí. Es que nos gusta, es que es la verdad, porque y eso es nuestro peor enemigo. Porque no se trata de mí. Se trata de mi Dios y que la gloria sea para Él. Entonces luchamos. Yo lucho con mi corazón. Lucho con elogios. Lucho con posición. Son las luchas del corazón, hermanos, y tenemos que ser bien honestos con esas luchas. Y la tendencia es decir, no, es que yo soy muy humilde. Así como no, ya cuando digo eso ya tengo problemas. Hermanos, Dios ha mostrado su amor y la forma que nosotros respondemos es proclamando sus beneficios, obedeciéndole, sirviendo como líderes siervos y por último ofreciendo acciones de gracia y alabanza, porque siempre regresa a eso. Versículo 17: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y el ofrecer sacrificio de gratitud hacia Dios, la adoración. Hermanos, qué fácil es en estar tan ocupados con el ministerio y el servicio y los compromisos y los estudios y los exámenes Qué bueno que han tomado una semana solo para alabar y orar y recordar las obras de Dios. Y eso debe ser nuestro estilo de vida como el pueblo de Dios. No solo una vez al año que tenemos un aniversario. Claro, hay momentos especiales. Acuérdense lo que mencionamos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento 7 veces al año paraban todo para celebrar. Y a veces pensamos que lo que Dios quiere es la actividad. Produzcamos, hagamos, hicimos esto y tuvimos este plan y este proyecto y que fuimos acá. ¡Wow! ¡Qué activo he estado para el Señor! Y Él está diciendo, cállense, siéntense, están quietos y conoced que yo soy Dios. Es el mandamiento más difícil para mí obedecer, porque a mí me gusta moverme, me gusta la acción. Si me quieren hacer sufrir, háganme estar sentado por 3-4 horas estudiando. Tengo que moverme, yo tengo que estudiar por ratitos, porque después de un rato ya estoy inquieto yo. Y Dios me dice, Douglas, está quieto si conozca que yo soy Dios. Y eso es lo que está diciendo. Si yo reconozco quién es Dios, voy a tomar el tiempo para orar, para estar a los pies de mi Jesús, para adorar el nombre de Dios. Y eso no es tiempo perdido.
Porque no se trata de nuestras actividades, sino de nuestra relación de glorificar a nuestro Dios con nuestras vidas. Y cuando vivimos así como el salmista, que estamos entendiendo y proclamando y amando a Dios, sirviendo de corazón, tomando el tiempo para adorarle, es cuando Él empieza a hacer cosas alrededor nuestra que nunca hubiéramos podido lograr en la carne. Me pregunto cuánto de mi ministerio lo procuro hacer en la carne, porque yo puedo, porque me han enseñado, porque Dios me ha dado habilidades y confío en eso en vez de en Dios. Hermanos, que Dios nos haga cada vez más un pueblo que le buscamos a Él. Si de veras celebramos las grandes obras de Dios de corazón, el resultado va a ser que le amamos más, que nos humillemos más delante de Él, que seamos mejores adoradores de Dios. Hermanos, si queremos que Dios nos use para grandes cosas, tenemos que primero y ante todo amar a Dios de todo corazón. Es lo más importante. Desde que mis hijos eran pequeños, yo oraba con ellos todas las noches. Y mi oración no era que fueran pastores o misioneros, o yo no sé para qué Dios les diseñó, eso no es para todos. Pero Padre, lo que sea que hagan, que te amen con todo su corazón. Eso es lo más importante. Secundario es lo que terminamos haciendo para que nos pagan hacer. Lo que Él desea es que le amemos de todo corazón. Eso es lo más importante. Si pasan por aquí sus 1, 2, 3, 4 años, los años que estén, y al final no aman más a Dios, han malgastado el tiempo. Dios desea adoradores